Bueno, buenos días. Como decía Elvio, mi nombre es Diego Llorelo. Lo que les voy a presentar... ¿Se escucha? Supongo que sí. Lo que les voy a presentar a continuación son algunas informaciones que hemos estado generando desde hace 4 años en lo que tiene que ver con la respuesta al riego y a la fertilización de pasturas y forrajes, exclusivamente aquí en la región de Basalto. Y después hemos hecho un esfuerzo por intentar integrar lo que sabemos hasta este momento y de qué forma podemos incluir en un sistema de producción ganadero de Basalto, para el cual tomamos algunos supuestos. Ese ejercicio lo hicimos en conjunto con el ingeniero Juan Manuel Suárez de Lima, utilizando una herramienta de modelación generada por él. Así que bueno, eso es un poco de las cosas que tenemos para compartir en el día de hoy. A continuación le voy a presentar un poco el resumen de lo que le vamos a estar presentando. En primera instancia, remarcar lo que serán los resultados experimentales en riego y pasturas en esta región, un poco lo que ha sido en respuesta al agua y respuesta a distintos nutrientes en diferentes alternativas forrajeras que hemos elegido, y un poco vamos a comentar por qué las seleccionamos y en qué etapa nos encontramos hoy y qué pensamos para adelante. Esos trabajos experimentales futuros, y que algunos de ellos hoy ya están siendo realizados, vamos a estar comentando y mostrando en qué estamos pensando. Y también, bueno, la simulación hecha con Juan Manuel, que ya le comenté, para finalizar con algunas consideraciones finales. Nosotros, cuando arrancamos, no era obviamente que un camino no explorado, sino que hubieron quienes nos precedieron en el trabajo de riego en pasturas y forrajes. Ese fue Enrique Pérez Gomar, que desde el año 2000-2002 comenzó con algunos trabajos de respuesta al riego de forrajeras, y así fue que hizo su tesis de doctorado en ello. Con eso teníamos algunos insumos iniciales por donde comenzar a trabajar, y también teníamos algunas ideas de cómo hacerlo. Fue así que de las primeras especies que decidimos incorporar en la evaluación fue sorgo forrajero, y eso tenía ciertos motivos. Por supuesto que era la especie que nosotros creíamos con mayor capacidad de responder. También la primera a la hora de insertar en una rotación forrajera ganadera. En la inclusión tomamos 2 criterios o 2 niveles de estudio. Uno fue la respuesta al agua propiamente dicha, y también la respuesta a la fertilización, ya que considerábamos una hipótesis fundamental que al momento de nosotros corregir las deficiencias hídricas, las deficiencias nutricionales iban a aparecer. Tomamos también algunas consideraciones para hacer las evaluaciones, como fue algunos criterios para el manejo de ese material, que fue las alturas de corte simulando lo que podrían ser las utilizaciones en pastoreo. Nosotros no consideramos en esas evaluaciones lo que podrán ser las utilizaciones como fuente de reserva forrajera, y que tienen algunas diferencias a la hora de estimar la producción total y también la calidad de estos materiales. Así fue entonces que comenzamos con las evaluaciones de lo que es la respuesta al agua, y como les decía, nosotros incluíamos 4 tratamientos de riego. 3 tratamientos de riego y 1 de secano. Estos trabajos fueron realizados y continúan siendo realizados en la localidad de Tambores, en el establecimiento San Bentos, de la familia del ingeniero José Luis Tuneo, que también aprovecho la oportunidad para agradecer la gentileza que ha tenido en la colaboración desde ya hace 4 años, y ojalá que sea por varios años más. En lo que tiene que ver estrictamente con las productividades obtenidas y la respuesta al agregado de agua que hemos conseguido, en el gráfico podemos observar lo que han sido la productividad total obtenida en un ciclo.
En el eje de la Y está la productividad total en kilos de materia seca por hectárea año. En las X están los 4 tratamientos realizados. Esto era secano, 33, 66 y 100% de reposición de la lámina evapotranspirada. Eso indicaba que nosotros cuando determinábamos cierto grado de evapotranspiración, esto lo hacíamos a través de mediciones climáticas en la localidad de Tambores, reponíamos cierta parte de esa lámina. Para destacar en este cuadro en este gráfico, es la productividad total obtenida, llegando a valores de 14 toneladas, en el caso del tratamiento 66% de reposición, mientras que cuando reponíamos la totalidad de la evapotranspiración, la producción decaía. También la eficiencia en kilogramos de materia seca por hectárea por milímetro aplicado tuvo sus variaciones. La misma fue máxima con el 66% de reposición, siendo mínima con el 100%. Y esto está explicado un poco por lo que fueron las lluvias posteriores. Esto es algo que nosotros debemos de tener presente, lo que tiene que ver con los excesos hídricos y sobre todo en sorgo. Nosotros manejamos muy bien las etapas previas y tenemos conocimiento sobre lo que pasó, pero no sobre lo que va a pasar. Podemos tener alguna predicción, pero trabajar con el suelo en condiciones cercanas a saturación o similares, tenemos ese riesgo y fue un poco lo que ocurrió aquí. De todas maneras, para destacar, una productividad alta, una respuesta al riego y valores de productividad que después lo pudimos confirmar en otros experimentos. Este experimento que ustedes pueden observar en el cuadro fue hecho en otra región, en condiciones muy controladas, donde quisimos medir el consumo total de agua y la respuesta al agregado de agua, pero en condiciones, llamémosle, de sequía. Nosotros excluimos la lluvia en este experimento, ya que se trató de un trabajo hecho sobre un rain shelter, un galpón donde se cerraba en los casos de lluvia. Para resaltar aquí algunas cuestiones que tienen que ver con la productividad. El rendimiento total obtenido fue de 13.000 kilos. Nosotros vemos como interesante la productividad que se obtiene a partir del 8 de diciembre hasta el 15 de febrero, donde se dan las máximas tasas de producción. También aquí es importante destacar, nosotros siempre cortábamos a 90 centímetros y dejábamos un remanente en torno de 15 a 20 centímetros, simulando lo que serían condiciones óptimas de pastoreo a los efectos de obtener la mayor productividad de carne o productividad del forraje cosechado. Otro de los aspectos interesantes a destacar en este cuadro son la respuesta al agregado en milímetros. Esto es la respuesta directa del agregado de agua sin presencia de lluvia. Y los valores oscilaron entre 5 kilos hasta 23 y las menores respuestas, digamos, han sido más que nada por efecto del clima, ya cuando las condiciones de crecimiento se hacen mínimas. Lo que nos aportó este experimento fue un poco corroborar esos valores de respuesta, que en condiciones naturales y en presencia de lluvia son bastante difíciles de determinar, ya que el testigo es variable, porque así lo hace la lluvia. Esta información fue presentada recientemente en el seminario de riego por Álvaro Otero. Fue un trabajo hecho por Osvaldo Pérez en Estanzuela, donde son 3 tratamientos: secano, riego 1 y 2, en 2 cultivares, Estanzuela Comiray y AK 727, un sorgo forrajero considerado en la evaluación de cultivares como testigo comercial. También se observa la respuesta al riego. Lo otro que quería destacar eran los valores obtenidos, siempre entre 10.000 y 15.000 kilos. Acá es interesante también remarcar una cosa. Si bien no está presentado aquí, pero próximamente se estará presentando, algunos trabajos realizados en Estanzuela donde muestran el efecto de la cantidad de cortes sobre la producción total. 4 cortes sumados son bastante menos que un corte acumulado,
y fue así que se hicieron algunos experimentos para determinar la magnitud de esas diferencias. Este experimento fue presentado también ahora en el Congreso por Álvaro Otero. Es un experimento realizado en San Antonio, donde combina dos tipos de riego, dos tipos de materiales de sorgo forrajero y dos tratamientos, un secano con un riego. En ambos materiales se observa una respuesta a riego. La productividad obtenida en estos casos fue un tanto menor. Los sistemas de corte en realidad no se hicieron con alturas similares, pero la diferencia fue que se utilizaron vacas lecheras para la posterior uniformización de los ensayos. Esto es el segundo punto con el cual nosotros comenzamos a trabajar y de hecho seguimos trabajando, que es la importancia de la fertilización en estos ambientes regados. Nosotros, este es un experimento donde el mismo sorgo forrajero que utilizamos durante estos años en la evaluación, que fue cultivar super gauchazo, utilizamos ese por ser un testigo comercial de INASE, donde lo pusimos a condiciones de riego. Acá utilizábamos un criterio de riego que era esperar un agotamiento del 50% de agua disponible y ahí reponer hasta el 90% del agua disponible. Esto lo hacíamos en base a criterios de suelo, tomando muestreos con un sensor TDR. Y aquí se trató de la productividad de sorgo forrajero regado. Con esos criterios, 220 milímetros fueron aplicados y esta es la variación en la productividad de este material regado, donde la inclusión del nitrógeno o el fósforo determinó variaciones entre 7.500 y 13.000 kilos de materia seca. Esto refuerza un poco la idea que tenemos de trabajar en conjunto ambos factores de producción, ya que consideramos que una vez mejorada la condición hídrica o homogeneizada a través de los años la condición hídrica de estos cultivos, de estas pasturas, no es posible generar importantes rendimientos o incrementos en la productividad si la condición nutricional de esas pasturas, de esos forrajes, no es mejorada. Bueno, antes de pasar a lo que son la productividad de pasturas templadas, quería hacer algunas menciones con respecto al sorgo forrajero, ya que hemos acumulado cierta experiencia en estos años trabajando con esta alternativa. Y básicamente, además de observar una buena respuesta, un especial cuidado o atención para lo que son los excesos hídricos y con mayor énfasis en lo que serán los riegos por superficie, donde la acumulación de agua por una inexistente obra de drenaje es más cotidiano. El otro factor a tener en cuenta, y nos parece importante resaltar, es el control de malezas, tanto y principalmente por la secuencia de cultivos, pero además por el uso de herbicidas preemergentes, ya que al utilizar sorgo forrajero y sobre todo en condiciones de pastoreo o de cortes seguidos en el tiempo, se genera a través del ambiente de buena humedad y buena condición nutricional. Cuando cortamos el sorgo se expone a la colonización de maleza, ya que después de un corte o un pastoreo fuerte siempre tenemos algunos días de poco crecimiento del sorgo. Así que bueno, esa era una de las consideraciones importantes a tener en cuenta a la hora de incluir sorgo forrajero, de intentar regar sorgo forrajero, ya sea en condiciones de riego por aspersión o por superficie. Pasando un poco a lo que tiene que ver con la productividad de especies templadas, nosotros hemos probado en el sitio de Tambores diferentes alternativas. Y eso ha sido con una lógica clara de
intentar describir la respuesta al riego y a nutrientes de la mayor cantidad posible de opciones, en el entendido de que cada uno de ustedes, teniendo coeficientes técnicos claros y cierta experiencia en el desarrollo de estas cosas, va a poder seleccionar de la mejor manera y de acuerdo a sus condiciones de producción, de acuerdo a sus necesidades o de acuerdo a sus objetivos tanto productivos como económicos. Fue así que comenzamos un trabajo que combinaba para 4 especies: trébol blanco, lotus pedunculatus o oliginosus, festuca y trébol rojo, diferentes valores, diferentes aportes nutricionales en cada una de las especies y diferentes cultivares. Aquí traigo nada más que un resumen de lo que fue el segundo año de este experimento, el cual obtuvimos productividades cercanas, para el caso del lotus pedunculatus, festuca y trébol rojo, cercanas a los 10.000 kilos, un tanto inferiores en el caso de trébol blanco. En cambio, en el caso de trébol blanco fue mayor la respuesta al riego. Cabe señalar que en lo que tuvo que ver con persistencia de las especies, trébol rojo fue la única o la especie que llegó con menor aporte o menor presencia al tercer año, mientras que trébol blanco, lotus pedunculatus y festuca ocupaban el 100% de las parcelas, sobre todo de alta fertilización. En el caso de lotus pedunculatus, queda hacer mención a que nosotros tenemos evaluaciones realizadas de lo que va a ser el próximo material diploide que INEA lanzará al mercado en breve, para nosotros conocidos como Lotus 306, seguramente renombrado en condiciones comerciales, pero para el cual ya contamos con evaluaciones en riego y producción de semilla también en condiciones de riego. En este caso también seguimos la misma lógica, y acá un poco es la productividad, también en este segundo año, de lo que es la respuesta al nitrógeno de festuca. Esto es un promedio de los 3 cultivares evaluados. Nosotros evaluamos Tacuabé, Aurora y Fortuna, y donde vemos claramente la incidencia de la cantidad de nitrógeno en condiciones de riego y el aumento en la productividad. Ese aumento en la productividad total y también en la eficiencia del uso del nitrógeno. Por último, en lo que tiene que ver a fertilización de festuca, nosotros hemos integrado también, y como experimentos preliminares a lo que hoy son algunas líneas o nuevos proyectos que tenemos, es intentar explorar o determinar la importancia de cada uno de los nutrientes, además del nitrógeno, del fósforo, el potasio y el azufre, en cuanto aportaba al aumento en la productividad de esa pastura, al aumento en la persistencia y al aumento en la calidad de las festucas. Nosotros, en caso de festuca particularmente, nos enfrentamos con un desafío diferente, ya que en condiciones de secano, si bien se observan algunas festucas productivas en la región, no es una regla o no es algo totalmente estabilizado y que sea, vamos a decir, común para el productor poder conseguir festucas productivas, persistentes y realmente productivas de carne. Entonces fue así que decidimos establecer un experimento que ya hoy está en su segundo año, con muy buenos niveles productivos y con respuestas claras a lo que han sido los diferentes nutrientes, y en el caso del nitrógeno, de niveles de nutrientes. Los valores obtenidos, para el caso del testigo, el testigo era una inclusión básica de nitrógeno y fósforo a través de un fertilizante binario, y hasta este tratamiento eran dosis bajas de nitrógeno y luego el doble, siempre acompañadas de fósforo, azufre y potasio. Los niveles máximos obtenidos para ese año fueron en torno a los 10.000 kilos. También cuando nosotros pensamos nuestros sistemas de riego, lo pensamos no solamente
del punto de vista de producción estival, sino una producción combinada. En los casos de la productividad de forrajes de invierno, entendíamos que podríamos a través del riego aportar dos posibilidades o dos elementos de mejora. Uno era asegurar una plantación temprana y con el consecuente aporte temprano de forraje, temprano en el año, y el segundo es aumentar la eficiencia en el uso de nutrientes, fundamentalmente nitrógeno. Así fue que pudimos evaluar distintas alternativas. Eso fueron raigras de ciclo largo Camaro, Titán 284, Avena 1095 y una avena negra Yapar 61. Y donde se muestran en el gráfico las productividades obtenidas hasta el 20 de septiembre, y eso está hecho así por la posibilidad o mostrar la potencialidad de integrar estos verdeos en secuencias con cultivos o con alternativas forrajeras estivales, y después en azul la productividad total. Ahí claramente se destacó en la productividad total Iña Camaro, muy similar Iña Titán, mientras que las avenas, si bien tuvieron un buen aporte inicial, en la productividad total fueron inferiores. De todas maneras, cada uno después puede encontrar elementos destacables de cada uno de los materiales que pueden hacer posible la integración en cada uno de los sistemas. En el caso de las avenas, si bien la productividad inicial es bastante buena, tenemos algunos problemas de implantación temprana y sobre todo en años de exceso de lluvia, donde si bien podemos asegurar la implantación por el efecto de riego, también se puede complicar bastante por la pérdida de semillas por exceso hídrico antes de la germinación, y eso lo hemos comprobado. También en lo que tiene que ver con las templadas, esto es la productividad lograda de materia seca total. Aquí no está solamente la producción de la especie sembrada, sino que el total cosechado en 3 especies, festuca, trébol rojo y alfalfa, pero en este caso en riego por superficie. Esto fue realizado por el ingeniero Claudio García y Silvia Saldaña en el establecimiento del Junco. Que muestra el gráfico un poco es para 2 niveles de riego y un secano. La productividad obtenida de materia seca total en el entorno de los 10.000 kilos para los mejores casos en el caso de las pasturas regadas, mientras que el secano osciló cercano a los 8.000 kilos. Una cosa importante a destacar, que todos nuestros trabajos siempre fueron riego por aspersión, pero existen en la zona o en la región trabajos realizados en riego por superficie que hacen también importante a la hora de tomar los datos y poder observar algunas diferencias en lo que tiene que ver con los métodos de riego, en lo que puede ser las productividades o los sistemas de pastoreo a adoptar. Por último, para finalizar esta etapa de datos de lo que son productividades y respuestas al riego y fertilización, nosotros desde hace 3 años, desde octubre de 2011, finalización del 2011, se comenzaron experimentos de fertilización y riego fundamentalmente con nitrógeno y fósforo en campo natural, en un campo natural de basalto que era nuestro testigo del lugar donde nosotros incluimos los experimentos. Nos pareció fundamental poder realizar ese experimento debido a, primero, poder evaluar realmente cuál es la dimensión, cuál es la respuesta del agregado de nutrientes y agua a ese recurso que hoy ocupa gran parte de lo que son nuestros sistemas productivos. Poder caracterizarlo era una demanda que teníamos desde algunos grupos de trabajo y talleres, pero además poder comprender cuál era la dinámica, el cambio que podían efectuar ese tapiz. Y bueno, ese trabajo va a ser desarrollado en mayor detalle por Martín Jaurena
en una charla a continuación, va a ser parte de su presentación. Lo que sí quería destacar de antemano fue la reducida respuesta que tuvo al agua, sí una gran respuesta al aporte de nutrientes en primavera y verano, que fue un poco la variante que permitió observar este experimento, y también el gran cambio de especies observado. Pero, de nuevo, eso va a ser motivo de la presentación de Martín. Bueno, hasta aquí es parte de lo que sabemos, ya algo de lo que llamamos futuros trabajos experimentales estamos mostrando. Ya hemos detallado. Nosotros en la actualidad estamos abocados a a evaluar diferentes alternativas de fertilización. Estamos trabajando básicamente en nitrógeno, fósforo, potasio y azufre para cada una de las alternativas que hemos seleccionado con mayor respuesta o que nos interesa conocer. En la foto es los experimentos de Festuca, donde dejamos un nutriente en condición variable, hacemos variar la cantidad de ese nutriente, y los otros 3 nutrientes dejamos en condición no limitante. También los nuevos trabajos están enfocados y van muy de la mano con lo que hace mejoramiento genético. En este caso, ustedes observan ahí Paspalum dilatatum. Este es cultivar chirú. Al momento que si bien existen trabajos anteriores hechos por Pablo Goyiano en este tipo de especies, nosotros lo que hicimos o pretendemos en el momento de hoy es poder profundizar en el conocimiento de la respuesta a la fertilización en condiciones de riego y en un futuro muy cercano en el manejo del pastoreo de estas especies. Paspalum dilatatum, Paspalum notatum, este es el cultivar 42 que Rafael mencionaba. También Setaria facellata en 2 cultivares lanzados o generados por el mejoramiento genético, y también en pasto elefante estamos trabajando. Estas son de las 4 o 5 alternativas que pensamos para un futuro cercano, ya tener importante cantidad de datos en condiciones de riego, en condiciones variables de fertilización, y sobre todo ya pasar a una etapa de uso con animales y donde poder caracterizar mejor las formas de pastoreo. Eso fue lo que tenía que ver con los trabajos realizados hasta el momento y qué información sabemos, dónde estamos posicionados y qué estamos pensando hacer. A continuación, y de forma bastante sintética, vamos a proponer una forma de análisis de lo que fue un establecimiento ganadero de cría y recría de 1000 hectáreas con 20% del área en pasturas cultivadas y un 30% de potreros de suelos profundos. Una integración de riego por aspersión con el objetivo de implementar la producción de forraje. En este primer análisis incluimos únicamente la producción de forraje bajo riego. La dimensión de la fuente de agua la fuimos haciendo de acuerdo al área regada, o sea, fuimos dimensionando la represa en cuanto a que diera justo para el área regada. Se asumió una distribución geográfica y topográfica de los suelos capaces de incluir equipos de riego de 50 o de 100 hectáreas. Los equipos presupuestados fueron o de 50 o de 100 para hacer más fácil el cálculo, y el precio implícito utilizado fue de $1,82 para la categoría 1 o 2 años, que fue nuestro variable de ajuste en la productividad. Y eso es lo que dice el último renglón. Bueno, la producción de pasturas, se tomó la serie de años de campo natural, de berreta y bemaja, y también se tomaron producciones promedio de... Sí, ya estamos en los descuentos. De producciones promedio de pasturas cultivadas. Estos fueron un poco los coeficientes técnicos que nosotros tomamos para el análisis. Lo que llamamos mix verdeos, serían secuencias de verdeos, 12.000 kilos de sorgo forrajero y 5.000 de avena, una pradera secano de 6.200 kilos, trébol rojo, reglas de ciclo largo, Festuca,
para lo cual calculamos los costos, la producción de carne, el producto bruto y el margen para cada una de las actividades. Para el cálculo tomamos, para asumir menos riesgo, el margen bruto de los verdeos y la pradera de secano. Esto un poco fueron los costos de inversión que se tomaron, $180.000 para el caso de 50 hectáreas, en el 200, $628.000, totalizando desde $3.800 por hectárea hasta $3.100. Estos son los costos totales de amortización en un periodo de 10 años y estos son los totales con devolución de impuestos y es incluido como un proyecto de inversión. Y esto fue un poco los márgenes generados. ¿Qué observamos de los márgenes generados? Los promedios, 114 para el caso de el sistema de secano con 200 hectáreas de pastura, 160 con la sustitución de esas 200 hectáreas de pastura por un sistema de riego. El otro cambio observado, esto significa percentil 75, este 25, este mínimo y este máximo. La variabilidad en los años, esto es una simulación para 10 años, tomando esas producciones de pastura promedio y un precio único. ¿Qué observamos? Menor variabilidad en la medida que tenemos mayor inclusión de riego y un promedio de márgenes superior ahora, pero no en gran medida. Esto es la otra sensibilidad que hicimos, que fue en torno al precio. Esto es el precio implícito de 1.36 a 2.15. Los valores con inclusión de riego siempre fueron superiores a los de secano, y donde en el de riego la mayor diferencia fue, o el gran cambio, la gran diferencia es en el impacto de pasar de 150 a $250 por hectárea. Ya vamos. Para finalizar, se presenta aquí un análisis de la inclusión de riego también en un sistema intensivo criador-recriador, que produce 165 kilos de carne y $97 por hectárea, pero la diferencia es que se incluye una secuencia avena, sorgo forrajero, maíz, donde el maíz es destinado exclusivamente para el encierro de animales con destino a cuota. Estos son los objetivos de peso vivo, las ganancias individuales en cada uno de los periodos. Esta es un poco la descripción de las consideraciones que tomamos y el resultado final obtenido global del sistema fue un incremento de $163 en comparación con los $97. Bueno, las consideraciones finales es que existe información sobre respuesta al riego de diversas alternativas forrajeras en la región de basalto. La producción con riego debe realizarse ajustando la fertilización de las pasturas o cultivos a los efectos de poder expresar el bienestar hídrico. Estamos evaluando especies perennes estivales con gran respuesta al riego, algunas disponibles hoy y otras en los próximos años de forma coordinada con mejoramiento genético. En cuanto a la inclusión de riego, algunas reflexiones. Es una inversión de alto costo por hectárea, eso lo sabemos y lo tenemos que tener presente. La inclusión del riego en todos los niveles analizados generó un incremento en el margen. La inclusión también generó mayor estabilidad productiva en evaluaciones de 10 años debido a una menor variabilidad en la producción de forraje y, aún con variaciones de precios extremas, siempre generó un mayor margen en la simulación generada. Esto fue todo, muchas gracias y nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, disculpen.